5 de la tarde, 38 minutos. El Congreso del Estado ha votado la semana pasada con 22 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones el matrimonio igualitario. El matrimonio entre las personas del mismo sexo. Y esto se ha dado en medio de manifestaciones a favor y en contra. La polémica está ahí, la discusión sobre el tema ha trascendido al Congreso del Estado. Hoy vamos a abordar este tema a fondo con las dos partes que debatirán exponiendo sus razones para que ustedes de alguna manera normen su opinión. Tenemos en cabina al licenciado Javier Ramos, que es presidente del Consejo Interreligioso de Tabasco. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Gracias, Chuy, muy amable de tu parte. Está José Cruz, José Cruz Guzmán, sí, claro, permíteme, tranquilo, si ya, es que me corrigió, hoy me mandó un mensaje diciendo, soy José Cruz Guzmán, sí, a ver, toda la vida te he conocido como Cruz, bueno, es José Cruz Guzmán, él es presidente del AC Tudisex, Tabasqueños Unidos por la Diversidad y Salud Sexual. Hola, ¿qué tal, Chuy? Gusto saludarte después de muchos años de no verte. La última vez fue allá en el Instituto Juárez, un evento que hubo hace como 7 años. Y cuando fuiste mi padrino de prejornadas de la vida de la cristiandad en la iglesia de Santa Cruz, allá por el 83, gracias por la invitación. Eso sí tiene tiempo. Y yo lo que vengo es más bien no debate, sino un diálogo fraterno que creo que vamos a tener para ver este tema sobre el matrimonio igualitario. Debatimos, platicamos, dialogamos, lo que tú quieras, pero la cosa es ventilar el tema, ¿no? También está con nosotros Raúl Álvarez Constantino, presidente de la Alianza de Familias por Tabasco. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal, Chuy? Buenas tardes. Fue su casa mucho tiempo. Aquí estuvo trabajando en telereportaje, en la XBT. ¿Cuántos años, Raúl? Fueron como 9 años. Hubo un receso y después 2 años, creo. 2 más. años. Ajá. ¿No? Bueno, pues y en entrevista lograda por Juan Pablo Civilla para Reporte La Noche, también tendremos al ex coordinador nacional de diversidad sexual de Morena, Jaime López Vela. Así que, bueno, esto es como nos vamos esta tarde. José Cruz Guzmán. ¿Por qué cuando cada vez más jóvenes rehuyen al matrimonio, los jóvenes cada vez menos se quieren casar y prefieren la unión libre y sin mayores compromisos, los homosexuales, las lesbianas, luchan por contraer matrimonio legalmente? Una pregunta muy interesante, Chuy, y mira, el por qué. Tal vez los jóvenes heterosexuales no quieren contraer el compromiso que conlleva la figura del matrimonio igualitario, el apoyo mutuo, las relaciones que puedan tener como pareja, el tener un futuro, convivencia diaria y un proyecto de vida. En cambio, las personas del mismo sexo que buscan tener este vínculo jurídico de matrimonio, como son 2 hombres o 2 mujeres, 2 homosexuales o 2 lesbianas, es precisamente para la protección que da el matrimonio jurídico. Es decir, que este contrato civil que está enmarcado en nuestro Código Civil te da muchos derechos y a la vez obligaciones también. Por ejemplo, un matrimonio heterosexual, vamos a suponer tú y Ángeles, falleces tú y todos los bienes estaban a tu nombre, todo el patrimonio de familia que pudieron haber realizado en vida de los más de 20, casi 30 años de matrimonio que llevan ustedes. ¿Qué viene a hacer Ángeles? Un juicio sucesorio intestamentario. ¿Por qué? Porque un papelito le dice que están casados bajo el régimen de sociedad conyugal. En cambio, una pareja que ya de hombres o de mujeres que llevan viviendo juntos 10, 15 o 5 años, pero han hecho ya patrimonio de familia, por ejemplo, yo llevo 20 años con mi pareja, varón, Francisco. Si los bienes están a mi nombre y fallezco, él no podría reclamar nada de esos 20 años por el patrimonio de familia que se hace conjunto, porque se juntan el dinero y todo para poder sacar a comprar un terreno, una vivienda, etcétera. Entonces, mi familia puede decirle, pues, ¿sabes qué? No hay un papelito que diga que sí, sabíamos que eran pareja, que vivían juntos tantos años, pero no hay un papel que acredite que la unión que tenían ustedes para protegerlos. Y por lo tanto, todos los bienes de José Cruz, vengan para acá. Podría decir mi hermano. Perdón, de José Cruz Guzmán. Matías, porque también tuve Matías.
Bueno. Entonces los bienes, mi hermano poder reclamar esa parte y decirle, pues mira, Francisco, no hay nada que pueda comprobar que realmente eran una pareja, si vivían juntos, puede haber sido roomie durante tantos años. Entonces, todos los bienes que están a nombre de mi hermano, vengan para acá. Entonces, lo que se busca es esa protección precisamente, seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Otra es también la seguridad social. ¿Qué significa esto de que si yo tengo un trabajo estable y estoy afiliado al IMSS o al ISSSTE o al gobierno del Estado, ISET o ISSSTE, o PEMEX o SEDENA, poder darle la seguridad social a mi pareja, poder inscribirlo en esa seguridad social, así como una mujer puede inscribir a su esposo al IMSS, por ejemplo, que ya están reformadas las leyes, lo mismo podríamos hacer nosotros, asegurar a nuestra pareja varón o a nuestra pareja mujer para que tenga esa seguridad social y gozar también todos los beneficios que el Estado te da, o a la pensión alimenticia en caso de un divorcio, o también juntar los créditos hipotecarios. Ahorita el Infonavit te está dando la oportunidad, por ejemplo, de juntar los créditos hipotecarios en las parejas del mismo sexo sin que estén casados también, de poder juntar patrimonio y tener una buena casa, un buen terreno, construir, o FOBISTE o crédito hipotecario, el derecho también a poder adoptar a un niño, una niña o un adolescente, que es lo que más ruido le causa a la sociedad. Pero este derecho es para darle protección a niños y niñas que están pues en un orfanatorio, en un lugar sin amor, fríos, que se le puede dar solventar todas sus necesidades primarias para poder lograr que sean hombres y mujeres de provecho para pero la sociedad. Eso tengo entendido que lo tenían en la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde pues prácticamente todos estos movimientos se han originado, o por lo menos han salido, ¿sí? Tomado mayor fuerza, con aquella figura jurídica de sociedad de convivencia, y tenían todo esto que tú me acabas de narrar sin meterse en conflicto con la figura o con la institución que es el matrimonio. Sí, pero la sociedad de convivencia no te daba toda esta protección jurídica porque tenías que inscribirlo en el libro del registro público. Y lo que se escribe en el registro público son las cosas, es la res, como viene definido en el latín, res cosa. Entonces, nosotros no somos cosas para ser registrados en un registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, por ende, se cambia en el 2009 y 2010, surge el matrimonio igualitario en Ciudad de México, se modifica el Código Civil de Ciudad de México, y es que se reconoce precisamente la unión de dos personas, se quita ya la unión entre hombre y mujer, y es la unión de dos personas que se van a proveer sus necesidades que tengan, tanto económicas, físicas, sentimentales, etcétera, para hacer una vida en común. De esta manera es que se da el matrimonio y se reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ya la Suprema Corte, años después, avala de que es discriminatorio que se piense que el matrimonio solamente es para la reproducción, y no es así. Yo siempre digo que si hay matrimonios heterosexuales que están casados pero que no se pudieron reproducir, se deben de divorciar. Porque si el fin último del matrimonio es la reproducción, entonces todas estas parejas que en un momento dado se casaron, de heterosexuales, o viven en concubinato y no se reproducieron, entonces tienen que separarse, porque no cumplieron el fin último del matrimonio, que es lo que se alega en muchas organizaciones religiosas. Y no es así. Lo que se busca precisamente con el matrimonio es derechos y obligaciones, la protección de todos estos derechos que el mismo matrimonio te da, el contrato que sale en nuestro Código Civil. Bien, Javier, ¿nos recuerdan su posición ante el matrimonio igualitario, el Frente Interreligioso, por favor? Sí, aquí hay una circunstancia. Para empezar, hay que establecer que no existe la figura del matrimonio igualitario. O sea, el matrimonio es matrimonio o no es matrimonio. Incluso, como bien decía José, dentro del mismo Código Civil y en los estados de la República donde se han llevado a cabo las reformas correspondientes, incluso las mismas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, lo que establecen, bueno, es unión hombre-mujer. ¿Por qué matrimonio igualitario? Porque, como bien decías, Chuy, es una institución jurídica que surge desde el derecho romano y tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que garantiza precisamente la propia existencia del Estado. Matrimonio viene de matriz o de matrere, lo que viene a través de la mujer, y monium, la obligación de cuidado precisamente de lo que viene a través de la mujer, en este caso la obligación de cuidado por parte del hombre y por parte de la mujer.
Y por eso es que se define al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, porque solamente en la unidad de hombre-mujer se procrea, solamente en la unidad del hombre-mujer se da a la plebe constituye a la sociedad y la sociedad es la que constituye al Estado. De esa forma, el Estado garantiza su propia existencia. Entonces, ¿matrimonio es matrimonio hombre-mujer o no es matrimonio? Habría que buscar la figura jurídica correspondiente, porque dijo aquí José, para los efectos de poder acceder a la otra figura jurídica que es el fin último. ¿Y cuál es el fin último? Precisamente el matrimonio como institución jurídica te permite o te abre la puerta o es la llave para acceder a la otra figura jurídica que es la adopción de niños. Por esa razón es que se busca lo de la figura del matrimonio mal llamado igualitario, es decir, igualar la definición de matrimonio, que es de unión hombre-mujer, igualarlo a la unión de dos personas, pero que de entrada, pues, o sea, la palabra matrimonio tiene una connotación que el mismo Estado la ha dotado para los efectos del propio Estado garantizarse su propia existencia. Y esto es así porque de forma natural, bueno, pues unidad hombre con hombre, pues no procrea, unidad mujer con mujer no procrea. Y como bien dijiste, bueno, México se ha adelantado en la época cuando se estableció en la Ciudad de México la figura de la sociedad de convivencia. Y yo quisiera, por ejemplo, aquí hacer mención a algo que se llama derecho comparado, Chuy, que dentro del ámbito legislativo, dentro de la práctica legislativa, cuando se presenta una iniciativa de ley o una iniciativa de reforma de ley, toda iniciativa de ley debe de tener una justificación. Y esta justificación, es decir, el porqué de la reforma o el porqué de la ley, y también se busca figuras en otros estados, bien sean dentro del país o en otros estados, países fuera. Y por ejemplo, hay algo aquí establecido por el Tribunal de Estrasburgo, esto es donde se ve la Convención Europea de Derechos Humanos. Todos los países que convergen dentro del Tratado Internacional de Derechos Humanos Europeos, en una sentencia resolvió por unanimidad de votos de los 47 miembros, y no pueden ser los europeos más progresistas que los americanos. Resolvieron en una sentencia que el matrimonio solamente está reservado para hombre-mujer, que los estados miembros tienen la obligación de buscar la figura jurídica correspondiente que les dé la protección jurídica, como bien decía, sociedad de convivencia. Y por último, Chuy, lo que dice es la Corte la Corte Europea, y que también toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice la Corte Europea, la especificidad proviene de que la naturaleza no ha hecho potencialmente fecundos más que a las parejas de sexo diferente, y que el legislador quiso tomar en cuenta esta realidad biológica y determinar sus formas, al incluir a la pareja y su consecuencia previsible, los hijos comunes en una institución específica llamado matrimonio, elección legislativa que se ha mantenido con el tiempo. Y ya de ahí da toda una razón antropológica, jurídica, filosófica, ontológica del por qué el matrimonio debe de mantenerse hombre-mujer. José, Cruz, Guzmán, Matías, ¿no hubiera sido más sencillo buscar una figura jurídica que querer tener el nombre de matrimonio? No, porque ya la misma Suprema Corte de Justicia se ha ya lo ha manifestado de que esto es discriminatorio. ¿Por qué? Porque se le puso matrimonio igualitario por buscar la igualdad, precisamente por todos esos derechos que se otorgan. Pero el contrato en sí es un contrato civil, como lo marca nuestro Código Civil del Estado. Pero puede ser discriminatorio, pero ¿Por qué es discriminatorio? Contraviene el origen, no, según lo que acaba de decir porque Javier. Lo que decía aquí Javier es de que los homosexuales y lesbianas no nos podemos reproducir, y sí nos podemos reproducir nosotros.
¿Dónde la discriminación entonces? Sí, en esa parte que estás diciendo, si no podemos reproducir. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos mujeres, tenemos la capacidad reproductora también. Entonces, tendrías que tomar espermatozoides para llevarlo a un vientre prestado, o podrían las mujeres hacer a través de esa técnica de reproducción asistida, de ellas. O podría ser también la técnica de, como dices tú, de poder insertar un óvulo fertilizado en otra mujer, o una mujer buscar un donante en esperma, pero tenemos esa capacidad de reproducirnos. Aquí lo que entra en juego es que es nuestra orientación sexual lo que no les cae bien o les causa mucho ruido. Como platicamos afuera hace ratito, somos personas, tenemos los mismos derechos. La Constitución te establece los mismos derechos para hombres y mujeres en su artículo 4. Pagamos impuestos, generamos empleo, somos formadores de conciencia. Ahí estamos en los medios de comunicación, en la educación, en la salud, en el arte, etcétera, etcétera. Lo único que les causa ruido son sus propios prejuicios de cómo vivimos nuestra sexualidad. Por eso es que no aceptan de que sea de la palabra matrimonio, que no sea reconocida ese término para nosotros, que se pueda llamar matrimonio. Estamos trabajando precisamente en eso, y recuerda, Chuy, y recordemos, compañeros, nosotros los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, las personas trans, somos productos del amor que nacimos de un padre y de una madre. Nosotros no somos productos del odio, somos productos del amor. Entonces, por amor, nosotros estamos buscando también que ese amor sea reconocido, no importa si es pareja del mismo sexo, pero que no se nos discrimine, porque muchas veces los prejuicios entran ahí, los dogmas religiosos, con todo respeto. Yo soy católico y sigo practicando la religión católica, y sigo creyendo en un Dios que es amor, que a todos nos ama, que nos acepta, que al final de cuentas cada quien tiene su propia salvación, cada quien va a decidir si realmente va a ser o no va a ser salvo o no, pero yo estoy viendo mi propia realidad, mi propia vida, y es lo que buscamos con todas las parejas del mismo sexo, sea reconocido, porque ese amor que se tiene. Entonces, no se nos puede discriminar como ciudadanos de segunda y de tercera, no, cambia el nombre para otra cosa, no, porque nosotros somos personas también y tenemos ese derecho. Efectivamente viene de mater, pero si recordemos que en las Sagradas Escrituras anteriormente venía cuando el matrimonio era una compraventa, que se pagaba una dote, y que teníamos todavía en nuestro Código Civil las cuestiones prenupciales, la dote que se daba como el intercambio de regalos entre el novio y la novia, y fue abrogado en la legislatura número 64, en el 61. Fue quitado los votos prenupciales. ¿Por qué? Era como una compraventa. Así se tomaba a la mujer, una compraventa sencillamente. Si lo vemos desde cuando José con María dice ya estaban esposados, es porque ya había hecho el contrato de compraventa. José ya había pagado la dote por aquella mujer para que fuera su mujer. Simplemente era una compraventa, como bien decía, un contrato, perdón. Contrato, sí, pero era una compraventa, porque al fin y al cabo se estaba comprando a la mujer. El día de hoy un contrato. Sí, pero se estaba comprando a una mujer. No era una compra. Se estaba comprando porque estaba pagando una dote. No era una compra. Pero para ti no, pero para mí sí. Era una compraventa. Entonces, tenemos que ver esa parte. No se nos puede discriminar, Chuy, por el hecho de que, digamos, que se llame matrimonio. ¿Por qué? Bien. Porque entran los prejuicios. Faltan 3 minutos para las 6 de la tarde. Raúl Álvarez, ¿cuál es la posición de ustedes a este respecto? Nosotros como Alianza de Familias, Chuy, insistimos mucho en que este tema debía ser consultado ampliamente con la ciudadanía. Sobre todo por los alcances que se buscaba con esta definición de matrimonio entre personas del mismo sexo, y por todas las situaciones que conllevaba en materia de las modificaciones al Código Civil. Te doy un ejemplo muy rápido, Chuy. Por ejemplo, el artículo 47, que recientemente fue modificado para el cambio de apellidos, establece que el orden de los apellidos acordado entre padre y madre, o sea, es un matrimonio hombre-mujer. Por ejemplo, el caso de las personas del mismo sexo, ese artículo les va a generar un problema, porque cuando ellos vayan a sentar a un hijo, si son 2 mujeres o 2 hombres, le van a decir, oye, pero tiene que tener un apellido de padre y un apellido de madre. Son los errores garrafales. Son los errores garrafales que esta legislatura cometió con esta modificación del Código Civil. Otro ejemplo, el artículo 722. El patrimonio de la familia es una institución de interés público. Pueden constituirlo el padre o la madre, el concubinario o la concubina. Es decir,
deja fuera a las personas del mismo sexo. No, porque fue modificado y entra dentro de la modificación. Este artículo 722 no fue modificado, quedó tal cual porque no está dentro de los artículos modificados. Por eso nosotros decíamos, quieren hacer algo a la rápida, hacerlo de manera inmediata, bajo una orden que inclusive yo creo que ni siquiera con ustedes fue consultado, porque yo supongo que si ustedes hubieran visto esto, no hubieran permitido que les aprobaran algo como eso en el Código Civil. Y no solo hay muchas más cosas relativas, por ejemplo, la adopción plena. Con la forma como fue modificado el Código Civil solo les permite la adopción simple, pero la adopción plena no se las va a permitir porque habla de un padre y una madre. Y lo mismo vendría con los vientres subrogados o con el tema de los embarazos a través de una mujer, que igual está planteado para hombre y mujer, o sea, para una pareja heterosexual. Por eso nosotros decíamos que era un adefesio jurídico lo que el Congreso estaba aprobando, porque solamente se limitaron prácticamente a decir, pues sí, ya que tengan el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya. No nos preocupamos de todo lo que conlleva esta situación, porque no solo tiene que ver con esto. El propio Código Civil, por ejemplo, establece que en el caso de un divorcio, cuando el menor tiene menos de 7 años, dice el Código Civil, el menor debe permanecer con la madre. Los diputados modificaron un artículo para establecer, y habla solamente de cónyuges. Sin embargo, el artículo donde establece para el juez que fije este precepto, no lo modificaron. Permanece así, es decir, va a haber una contradicción para los jueces al momento de que tengan que tomar una determinación, porque ¿cuál de los artículos van a tomar en cuenta? ¿El modificado o el que ya estaba anteriormente? Que por cierto, recordemos que en materia de derechos humanos no se puede establecer una modificación que contravenga los derechos humanos, en este caso de las mujeres, porque lo que modificaron los diputados atenta contra las mujeres tabasqueñas, porque va a haber un problema, porque al momento de establecer solamente beneficios para los cónyuges, anteriormente consideraba beneficios para la mujer por el solo hecho de que sabemos un bebé requiere el cuidado materno por las cuestiones fisiológicas, emotivas y demás, y sin embargo con la modificación que se hizo va a generar un problema, porque seguramente habrá padres que ahora digan, no, pues ahora habla de cónyuges y ya no viene esta protección a la mujer, y tendremos que ver qué artículo es el que presentan y veremos amparos hasta que lleguemos al momento en que, como creemos que fue planteada esta modificación, la Suprema Corte tenga que intervenir y les tenga que enmendar la plana a los diputados locales. No, y que así va a ser, la van a echar abajo completamente, porque es una trampa legislativa, un ardid jurídico terrible. Y que sobre esto, ¿qué van a hacer ustedes, Javier? ¿Interpondrán algún recurso legal? Chuy, mira, decía mi abuela, palo dado, ni Dios lo quita. ¿De acuerdo? Ya está hecha la reforma. Jurídicamente, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer absolutamente nada en cuanto a tratar de que regrese la figura del matrimonio hombre-mujer. Como decía yo, esto fue un ardid legislativo y jurídico, tan es así que recordemos, y lo dije aquí en esta tribuna, y así lo establecí, o sea que era una trampa terrible por parte de nuestro Congreso. Tan es así que el diputado Fabián Granier había establecido y lo dijo, yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero hasta ahí. Cuando en esta tribuna le establecimos al Congreso del Estado... Hay varios diputados que piensan eso, o sea, sí... hasta ahí nada más. No todos, pero varios sí. También sé de otros que no están de acuerdo en nada y sin embargo votaron a favor. Sí, pero hay una cuestión, si la modificación se hizo y dejaron fuera todo lo que era el tema de la adopción. Ahí voy, termino con la idea, porque saben perfectamente bien, y ya lo dijeron, incluso lo dijiste, José, al día siguiente, que ya tienen preparada, y eso es un hecho, ya tienen preparada la acción de inconstitucionalidad para irse a la Suprema Corte de Justicia, precisamente respecto de todo lo que ha establecido aquí Raúl en este momento.
Y la Suprema Corte de Justicia va a echar abajo la reforma, Chuy. Tan la va a echar abajo que precisamente quien va a correr con el costo político es la Suprema Corte de Justicia. Es decir, seguramente fue planeado por parte del Congreso del Estado para echarle la culpa política a la Suprema Corte de Justicia. Como dijeron muchos diputados, no, yo nada más lo único es el matrimonio, lo demás no. Espérate, es un efecto dominó. Es un efecto dominó y sabemos perfectamente bien cuál es el camino ya andado en estos temas. Sabemos perfectamente bien cuál es el criterio de la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia va a ordenarle al Congreso del Estado de Tabasco que dé el derecho a la adopción. Y el Congreso del Estado de Tabasco simple y sencillamente se sujetará a lo que le determine la Suprema Corte de Justicia, pasando por encima del interés superior del menor. Hablaba, por ejemplo, de la adopción, y yo decía que precisamente se busca el matrimonio igualitario porque accede a la puerta de la adopción, cuando tenemos que recordar que el derecho a la adopción no es de nosotros los adultos. El derecho a la adopción es de los menores. El Estado tiene la obligación de restituirle a quien está en menos condiciones de ejercer derecho lo que ha perdido. ¿Y qué ha perdido un niño? Ha perdido a un papá, ha perdido a una mamá. Y el Estado tiene la obligación de resarcirle lo que ha perdido. Y si hablamos de discriminación, se discrimina al niño. ¿Por qué? Porque si tenemos a un niño que es adoptado por un padre y una madre, y tenemos a otro niño que es adoptado por dos padres y es adoptado por dos mujeres, tenemos desigualdad de derechos. Y entonces estamos discriminando a los niños. ¿Por qué desigualdad de derechos? Porque un niño sí va a tener la figura paterna y la figura materna, y otro niño va a tener solamente matrimonios dos heterosexuales figuras. que tienen las dos figuras, paterna y materna, y pareciera que no hubiera ninguna de las dos, y muchas veces esos niños que se crían solos, salen adelante solos. De instituciones recordemos que la ley es abstracta, pero lo demás... Estamos hablando no de institución jurídica, no de hechos específicos. No, pero entonces no podemos... Si nos vamos a hechos esa es la parte específicos discriminatoria que tienen ustedes en este sentido. Se discrimina al niño. No se discrimina al niño. A un niño le das papá y mamá, y a otro niño le das dos papás. ¿Y no me hizo falta la figura del padre? No te hizo... En México, perdón Chuy, en México hay 11 tipos de familias que se reconocen. José, ¿cómo sabes que no te hizo falta la figura paterna? No me hizo falta, la verdad, o sea, no lo necesité. ¿Por qué? Porque también estaba, pues mi madre fue todo. Mi madre fue todo, así como hay muchos hombres y mujeres que nos están viendo en este momento, que son de padres solteros o madres solteras que han salido adelante y han sido y somos los Pero mejores. entonces, ¿tú qué piensas esto? El derecho es el de los niños, no el de los adultos. No, el derecho es... Yo como adulto puedo darle una mejor estadía de vida a esos niños que están en esos orfanatos. Pero los niños tienen derecho a tener un padre y una madre. ¿Dónde sale eso? A ver, dime. Te lo digo. En la Convención sobre los Derechos del Niño habla del derecho. O sea que yo como no tuve un padre, una figura paterna, no tuviste ese derecho. No tuve salir así, torcido. Es que volvemos a lo mismo, la ley es un abstracto. Y todo eso es decir, si no, imagínate por los abuelos, cuántas cuando leyes los padres desaparecen. Precisamente la ley genera, es lo mismo, volvemos a lo mismo. Si tú lees este Código Civil, te vas a dar cuenta que inclusive, por ejemplo, esta ley civil dice que en el caso de la ausencia de los padres, los abuelos maternos o paternos, lo contempla el Código Civil. Sí. Ahora imagínate, si modificamos la ley, o sea, ¿cómo vas a diferenciar? Porque por algo habla de lo que pasa es que ustedes creen que nosotros no somos aptos para poder educar a una niña para sacarlos adelante. Y es lo que piensan, son los prejuicios religiosos que muchas veces entran. Mira lo que dice la Corte, José, te estamos comentando lo que dice la Convención Americana de los Derechos del Niño. Yo te estoy comentando lo que no se modificó del propio Código Civil vigente en nuestra entidad. Y además, lo que señalas de que en el caso de los niños y las leyes, acuérdate, o sea, al final de cuentas la ley lo que busca es una protección general.
si fuéramos caso por caso, o sea, ¿cuántas leyes tendríamos que generar para cada caso? Ahora, sí, pero ten en cuenta que ustedes, por ejemplo, los grupos religiosos, o sea, ustedes nos hablan... Esto es bueno, yo no soy un grupo religioso, soy una asociación de padres. Pero también José, hemos hablado de cuestiones jurídicas, no cuestiones religiosas. Pero vienes representando un organismo religioso. Soy abogado. Pero eres representante de un organismo religioso y has hablado y mencionado derecho por la parte religiosa. No, dime en cuál parte, José. En las diferentes entrevistas que has dado, en las diferentes en estaciones. todas partes. Vamos a ubicarnos. Hace unos días, Juan Pablo entrevistó a Jaime López Vela. Él es ex coordinador nacional de la diversidad sexual de Morena. Es abogado por la UNAM y defensor de los derechos humanos, impulsor del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esto es lo que él dice: no somos contra natura, somos hijos, somos sus hermanos. Vale la pena que escuchemos lo que él dice. Por favor. Bueno, estos argumentos es muy triste escucharlos en pleno 2022. Primero porque hoy, pues la ciencia está muy avanzada, los medios de comunicación, el internet, y cualquier padre de familia de estos que se dicen sorprendidos o atacados, pues podrían buscar la información técnico-científico-jurídica para entender, primero, que no somos personas contra natura, somos productos de ellos mismos, somos sus hijos, somos sus hermanos, y nuestra Constitución establece que la discriminación está prohibida en la nación mexicana. Escuchaba a un ministro de culto decir que ellos tienen sus fuentes bíblicas, pero se les olvida que las fuentes de la vida civil no son la Biblia, es la Constitución política de nuestro país. Pues estos argumentos son una ofensa hoy en día, cuando ya el mundo se ha transformado, cuando todo el país, con excepción de Tabasco, Tamaulipas y Guerrero, han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Son una ofensa cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia establecieron desde el 2010 que este es un derecho constitucional. Mira, la Corte ha resuelto lo siguiente. Es innegable que en los primeros meses y años de vida... ¿Estás leyendo? Sí. ¿Estás leyendo lo que dice la Corte? Así es. Las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo y con la madre. Y no solo nos referimos a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, sino, y como lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro. Y por último dice esta jurisprudencia de la Corte: el menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque de modo diferente en función de la edad. Ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal. Es un precedente que viene desde el 2011. Y por último, con relación a los niños, en el 2014 se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 2 de esta ley, que es aplicable en toda la República Mexicana y que nuestros señores diputados van a pasar por alto por este ardid legislativo que hicieron y que la Corte les va a ordenar, dice el artículo 2: para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tales efectos, fracción tercera y segunda. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, a su desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a todos los niños y a todas las niñas. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. De aquí surge
que el derecho a la adopción es de los infantes, no de nosotros los adultos, porque podemos estar enamorados, pero los adultos podemos acceder, estamos enamorados y queremos adoptar, pero hay una gran diferencia entre querer y necesitar. El niño no quiere, el niño necesita. El que quiere es porque puede acceder y el que necesita es porque no puede acceder. Y en este caso, por el interés superior del menor, el Estado tiene la obligación de resarcir lo que ha perdido. Y ahí nos está hablando de una discriminación precisamente a las parejas homoparentales o lesboparentales. Y el derecho, entonces, de los niños. Efectivamente, en el 2011 se suscriben los convenios que toca este tema, y es precisamente para satisfacer sus necesidades de los niños. En el 2015 y eso es 2014, la misma Suprema Corte de Justicia te establece que tiene el derecho hacia la adopción las parejas homoparentales o lesboparentales. ¿Por qué? Porque de esta manera se protege el interés superior del menor a darle la mejor vida que se le pueda dar. Ya lo había suscrito en esos convenios del 2011 que tú mencionas. Entonces, al negarse esta situación, se le está discriminando a esos niños a tener un hogar donde poder desarrollarse plenamente, de su desarrollo pleno de su propia personalidad, de sus capacidades que tenga como persona y como ser humano. Al hacer esto, se está violentando el mismo derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes para poder tener un hogar, una familia donde vivir. Tú hace ratito decías que vienes aquí. Y tengo de dónde viene ese convenio, sí, claro. Decías que tú no vienes como el representante de las organizaciones religiosas. Sí, vengo como representante, pero abogado, estoy entonces, haciendo argumentos estrictamente jurídicos, más no morales ni religiosos. Pero es lo que a la forma como te los vienes manejando, como vienes hablando sobre esto. Lo que nosotros buscamos, Chuy, con este tema es dar amor. Te digo, nacimos de familias, de hombres y mujeres, productos del amor. Buscamos también dar amor a aquellas personitas que no tienen que fueron dejados y abandonados por personas en esos hospicios o centros de atención, albergues. Estamos buscando la protección por amor, como bien dijo, el amor que podemos tener hacia otra persona de nuestro mismo sexo, como si podemos ser homosexuales o lesbianas, para poder protegernos jurídicamente los derechos que te da ese contrato civil del matrimonio. Por amor estamos trabajando también, porque no queremos que más jóvenes, hombres y mujeres, sean discriminados dentro del seno familiar, expulsados del seno familiar, que sean discriminados por las iglesias, llámese como se llame, por los centros laborales, por los núcleos de amigos, por la propia sociedad. El ser, por ejemplo, las mujeres transgénero, ser nada más que tengan una sola opción para poder salir adelante, que es el trabajo sexual, o ser estilista o ser cocineras, cuando tienen también la oportunidad de poder ser profesionistas, desarrollarse en otros ámbitos. El que nosotros estamos trabajando por amor también hacia nuestras demás personas en los trabajos, no solamente la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para que tengamos un Estado sano, libre de discriminación, de misoginia, de xenofobia, del VIH. Pero pareciera ser que todo el trabajo que hacemos, la diversidad sexual, que entran hombres y mujeres, no son valorados el trabajo que venimos realizando. Al contrario, se nos ataca nada más por nuestra sexualidad como la vivimos. Si ustedes leen todos los comentarios cuando han salido lo que dijo el obispo ayer, lo que dijeron ustedes, lo que han manifestado los diferentes grupos religiosos, han sido, me refiero a ustedes, me refiero en general, grupos religiosos, ha sido tan discriminante y tan homofóbico hacia nuestras personas que muchas veces nos dicen no deberían de existir, no deberían de estar, deberían ser mandados así como hizo Hitler a los centros de holocaustos allá para... Eso es discriminación. O sea, y no sabes lo que sufrimos, o sea, lo que sentimos nosotros, pues siempre decimos mis compañeros activistas, hombres y mujeres que estamos trabajando en un frente ciudadano tabasqueño contra la discriminación por la diversidad sexual. Tenemos que seguir adelante trabajando. No podemos quedarnos, Chuy, o sea, con esto. Son las 6:18. Raúl Álvarez, sí, yo quiero también, porque creo que es importante esta otra parte, la de tu grupo, sí, de Alianza de Familias por Tabasco, lo que dicen al respecto. Perdón, Chuy, disculpa que te interrumpa, él dijo algo importante, dice que se deben de consultar estos temas.
Los derechos humanos no se consulta, se otorgan. Nada más un segundito. Permíteme nada más. Un segundito nada más para lo que tú Cuba dijiste. consultó el tema. Suiza consultó el tema. Sí, pero es como las personas Suiza que creo que no hay VIH. nación más democrática. Suiza, déjame terminar. y Cuba, digo, no hay nación más izquierdosa que Cuba. Pero no mira, son derechos, José, déjame explicar, por ejemplo, las personas que viven con VIH, sometamos una consulta si las personas que viven con VIH deben tomar o no darse el medicamento. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Sobre nuestros No es lo derechos mismo. que tenemos José, no a son una derechos consulta. humanos. No es lo mismo. Son derechos ¿En humanos. qué El parte? matrimonio es ¿En un dónde derecho está, humano, José? ¿cómo no? El matrimonio ¿En dónde está hombre-mujer. reconocido como derecho humano, José? Dime. A ver, ¿En qué parte? yo invité ahorita a Raúl. Perdón, Chuy, Sí. perdón. Y creo que le toca hablar a Raúl. Bueno, nada más comentar, Chuy. De acuerdo a una investigación periodística, el 0.2% de las adopciones del país son por parejas homosexuales. O sea, tampoco es que los homosexuales, como nos comentaba él, acceden en su mayoría al tema de la adopción. Digo, y ya no entro el tema de los divorcios, porque la situación... También se divorcian. Pues sí, es más Y es complicada. Ahora, en el caso de la Suprema Corte, como él señalaba, algo que vemos en estas resoluciones que hay que recordar, la Suprema Corte interpreta la ley. Es decir, hay una connotación subjetiva finalmente del ministro, que es el que está interpretando la ley. Y casualmente en el tema del matrimonio y la adopción, los dos ministros que han resuelto más ese tema son Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar. Casualmente, el actual presidente ministro, quien inclusive ha tomado y ha dicho que él es prácticamente un activista de estos temas. Es decir, no tenemos una Suprema Corte imparcial en estos temas, porque es una Suprema Corte que ha tomado partido. La propia Olga Sánchez Cordero ha dicho que con su vida va a defender, por ejemplo, el tema del el tema del aborto, que tampoco es un derecho humano. Con su vida lo va a defender, y fue una ministra que vemos cómo resolvió todos estos temas. Es decir, ¿cómo podemos creer que de la Suprema Corte hubo una resolución objetiva basada en lo que jurídicamente establecen nuestros tratados internacionales, si quienes resuelven finalmente han tomado partido en este tema? Pues claro que todas las resoluciones que vengan de la Suprema Corte pues van a venir y por eso, reinterpretando lo que dicen nuestras leyes. Y por eso el ardid que se hizo aquí en nuestro Congreso. Así es, ya y saben lo que vemos es que ocurre eso, Chuy. Hacen mal una modificación porque saben que van a interponer una queja, que venga la Suprema Corte y legisle, porque es lo que está haciendo la Suprema Corte, violentando la soberanía de los estados en este tema. Fíjense que creo que también es importante ver esto desde el punto de vista o la situación partidista, ¿no? Porque es estando Morena como mayoría cuando se aprueba. Y bueno, pues se ha dicho que es Morena quien ha hecho esto. Aquí tengo también el audio de lo que dijo Jaime López Vela sobre ese tema, que a nadie debe sorprender que Morena haya traído este tema en la agenda. Y explica. Vamos con el siguiente audio, por favor, Aymar. Morena se construyó como un movimiento social primero, de regeneración nacional. Y en este movimiento acompañamos desde el origen personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, al entonces dirigente del movimiento Andrés Manuel López Obrador. Nos constituimos como un partido y en el momento de la constitución se creó la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual. Pero además, los estatutos de nuestro partido establecen de manera muy clara que la Cuarta Transformación debe velar por los derechos de todas las personas sin discriminación, incluyendo los derechos de las personas de la diversidad sexual. Luego entonces, nadie debería de llamarse o estar sorprendido, porque las banderas del orgullo de la diversidad sexual acompañaron a Andrés Manuel López Obrador. Entonces nos sorprende que hoy este discurso agresivo que busca denigrarnos por parte de los grupos conservadores permanezca. López Vela también responde a pregunta de si AMLO está de acuerdo.
En temas como este, el presidente López Obrador ha rehuido a ser claro. ¿El presidente López Obrador está a favor de esta iniciativa? Evidentemente no podría responder a nombre de nuestro presidente de la República. Lo que sí puedo hacer es responder a nombre del movimiento social que lo ha acompañado, a nombre de los estatutos de un partido progresista, a nombre de las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia ha emitido y a nombre sobre todo de los miles de mexicanos, millones de mexicanos que hemos sido discriminados por generaciones. 6:24. Y fíjense que al respecto le preguntaron a López Obrador sobre el tema y él respondió. Esto es cita textual. Ya hay un marco legal establecido. Las leyes, tanto en lo que tiene que ver en la federación, en los estados, ya hay resoluciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y eso es lo que se va a respetar básicamente. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente, lo que hicieron los congresos fue otra cosa. Y le preguntaron también, ¿no se necesita una ley que se mande al Congreso para que se discuta? Lo cuestionó el mismo reportero. Dijo, López Obrador, considero que ya están garantizados los derechos de las personas a ejercer su libertad, respondió el presidente. Esto es muy polémico, ¿no? Sí, y yo lo explico así muy sencillo y breve. En el 2015, hay que recordar, y se habla mucho, por ejemplo, de la Agenda 2030. Eran compromisos que tenían los estados con grupos a nivel mundial, que para el año 2015 todos estos temas deberían quedar planchados en América. Por eso Enrique Peña Nieto en mayo del 2015 presenta un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. Surge un gran movimiento social y entonces de manera responsable los diputados de aquella época, en aquella legislatura, no respaldaron al presidente de la República. Estas iniciativas, este paquete de reformas, el año pasado fueron otra vez presentados en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados a nivel federal. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Como no se ha logrado el consenso correspondiente a nivel federal, somos un país democrático, representativo y en base al artículo 39, 40, 41 constitucional, conformamos una república con estados libres, autónomos y soberanos dentro del régimen interno o dentro de la vida social de cada uno de los estados de la República. Como no se ha podido reformar la Constitución en estos temas, la instrucción ha sido vamos estado por estado, estado por estado, estado por estado. La Suprema Corte de Justicia... ¿La orden de quién, Javier? Del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Es muy ambigua precisamente la respuesta de nuestro señor presidente, pero en la ambigüedad hay ambivalencia. Y hay un dicho que dice, quien te habla de frente y quien te dice la verdad no te engaña. Pero cuando hay ambivalencia, bueno, pues habría que ver, ¿no? Entonces, precisamente la Suprema Corte de Justicia invadiendo la jurisdicción, la competencia y la soberanía de los estados de la República y grupos que espantan con el petate del muerto, que ya lo resolvió la Corte y si la Corte lo dijo, ya es ley, no es cierto. Como dijo Raúl, la Corte solo interpreta, mas no legisla. La correspondiente modificación de leyes es de los estados de la República. Y por último, Mecho, y mira, precisamente los derechos humanos, estamos de acuerdo con José, no se consultan. Los derechos humanos se otorgan por parte del Estado, pero no hay derecho, se reconocen, pero no hay derecho humano en ningún tratado internacional ni en nuestra Constitución que reconozca, por ejemplo, el matrimonio mal llamado igualitario. Disculpa, pero entre otros. En nuestra Constitución local sí se establece que el matrimonio
lo puede contraer cualquier persona que esté en el Estado. Las modificaciones que se hicieron en el 2011. La Corte ya resolvió que los estados no constituyen derechos humanos en la última resolución de Sinaloa, precisamente con relación al aborto. Pero no estamos hablando del aborto, por eso estamos hablando del matrimonio. La Corte, si vamos a la Corte resolvió esa parte. Comentar algo rápido. Rapidito porque se nos termina el tiempo y quiero... Nosotros lo que hemos dicho es, en el caso del partido Morena, no le ha hablado con claridad a los ciudadanos, porque estos temas en campaña no les dijo a los ciudadanos: vamos por matrimonio entre personas del mismo sexo, vamos por aborto, vamos por terapias de conversión. Y nosotros lo que hemos dicho... adelantada ahorita de este señor... Bueno, es lo que ellos dicen a nivel nacional, pero aquí a nivel local escuchamos a algún diputado decir que iban por esos temas. Sí, sí lo vieron. Al inicio de la legislatura se tomaron, Ningún diputado de Morena en campaña dijo, y es lo que hemos señalado: no se vale mentirle al pueblo tabasqueño. Yo aquí quiero preguntar esto. Yo en alguna ocasión le pregunté a López Obrador sobre estos temas que son muy espinosos. Y él me dijo que no quería opinar al respecto y agregó que le pregunten al pueblo. ¿Por qué no la encuesta? ¿Por qué no preguntarle al pueblo? Porque una mayoría se va a imponer a una minoría. Esa es la realidad. ¿Y no es la lógica? O sea, que la mayoría nos aplaste, nos gobierne, nos digan: ¿saben qué? Ustedes no, los 120,000 personas que nos asumimos como homosexuales aquí en el Estado según el INEGI, de entre los 5 millones y fracción que hay. Que tienen simpatizantes también. Sí, pero vamos a ser minoría. Somos minoría y de que una población de 2.300.000 que somos, o 200,000 que somos en el Estado, vamos a ser aplastados en una consulta que digan pero la Corte Interamericana ha resuelto precisamente apoyándose en lo que resolvió el Tribunal Europeo. Permíteme, José. Sí, pero José, ya te dejé hablar, ya hablaste suficiente, déjame hablar entonces también. Adelante. Es una discriminación si se hace esa consulta. Somos una minoría ante una gran mayoría. Una. Dos, tenemos ese derecho a casarnos, tener el derecho al matrimonio. Ya se logró, ya estamos. Palo dado, Dios lo quita. Como quieras llamarlo. Vamos a interponer el recurso de inconstitucionalidad, lo vamos a hacer. Ya en el 2015 se habló sobre ese tema, precisamente la Suprema Corte resolvió lo que pasó también en Campeche, precisamente que se cambió esto. Tenemos también que el derecho a poder, un momento dado, a ser personas que estamos trabajando a favor de nuestro Estado. Y como te dije en un inicio, todo esto que venimos haciendo nosotros somos productos del amor y trabajamos por el amor que sentimos a nuestros pares o nuestros iguales que están siendo discriminados dentro de la iglesia, dentro de su familia, dentro del trabajo, dentro de su ámbito social, por su orientación o preferencia sexual, como le quieras llamar, su identidad o expresión de género. Por eso estamos trabajando nosotros arduamente, porque por estos derechos que tenemos aquí, Javier tiene anotado que están en contra de la ley de aquí está, mira lo que se viene, léelo por favor. Sí, lo estamos trabajando también, ya tenemos presentadas las terapias de conversión para que sea tipificado como un delito. Estamos buscando para que sea reconocida la identidad de género de las personas trans. Tenemos también la ley para que se prohíba y se tipifique como delito los discursos de odio que emanan de la sociedad, de los ministros de culto, de algunas organizaciones, y también los homicidios que se cometen en contra de las personas que somos de la diversidad sexual, porque nos matan por lo que somos. El aborto también lo apoyamos, somos parte porque la diversidad sexual también está imbuido en la parte de lo que es el aborto, que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos, y también las personas que son gestantes, que tienen esa capacidad de gestar, como son los hombres transgénero. Entonces, es una agenda que estamos trabajando. Efecto dominó. No es que sea un efecto dominó, Javier. Simplemente el tema del matrimonio igualitario y el aborto se viene trabajando desde el año 2005. Con el PRD se inició, en su agenda de su plataforma política fue inscrita el tema de las mujeres en cuanto al aborto, y también lo del matrimonio igualitario se viene trabajando desde el PRD, desde casi de su fundación también en su plataforma política. Luego lo retoma Morena, y actualmente lo toma Movimiento Ciudadano, y lo está retomando el PRI también. Todo ese tipo de agendas, pero es un trabajo que se viene haciendo no de ahorita, sino que ya se tiene tiempo, y lo que nosotros queremos que nuestro pueblo, que la sociedad tabasqueña entienda que la única forma que nos hace diferente a todo el grosor de la población es el manejo o la forma como vivimos nuestra sexualidad. Como dije, somos personas que estamos trabajando para el Estado,
como abogados, como chef, como médicos, como el barrendero que trabaja en el servicio municipal, o el que trabaja de barman o de mesero en un antro, o trabaja en un medio de comunicación, etcétera. Somos personas, estamos colaborando al desarrollo del Estado. Estamos pagando impuestos. Si a los homosexuales no van a pagar impuestos porque son a punto y Todos aparte. pagamos Todos impuestos. pagamos impuestos. Generamos pero además, empleo. Y aparte, permítanme, y aparte nosotros, como dije, estamos buscando ese respeto que venga desde el interior de la familia, que el amor que nacieron todos esos hijos e hijas, que son productos de una relación entre un hombre y una mujer, sea reconocido y sea respetado, que no sean discriminados. Yo le comentaba hace rato a Javier allá afuera que nos asesinan. Aquí en Tabasco tal vez el número de personas que han matado por su orientación sexual o su identidad de género, llegamos a unos 50. En una investigación que se hizo del 2005 a la fecha. Somos muy poquitos. Pero no falta el loco que diga, si la iglesia dice esto está mal, va contra natura, o algún líder religioso, o algún grupo religioso, o alguna persona que diga y que esté diciendo no a esto porque es antinatural. Nos pueden matar. Nosotros estamos en peligro, los que somos activistas de las diferentes organizaciones, de ser violentados por nuestro trabajo que venimos haciendo. Por eso queremos que se nos respete. El tiempo ya se me vino encima. Tenemos que ir concluyendo. Nada más déjenme también leer algunos comentarios. Roberto García Pérez, y con personas del mismo sexo menos se van a reproducir. Adiós a la raza humana. Dayana Arias Torres. Saludos, José Cruz, excelente postura ante este gran avance en Tabasco en materia de derechos humanos. Patricia Etel Quevedo, la función del legislador es legislar, no deformar el derecho. Pablo Romero Pérez, saluda a José Cruz. No entiendo aquí, en la doctrina católica, si un matrimonio es infértil, es causa de nulidad. José ignora esta realidad. Patricia Etel dice, lo mismo es que se aprobara ley de convivencia y del seguro social y darle protección, pero no deformar el matrimonio. Marta Lidia Custodio, aunque desfasado de tiempo esta plática, los argumentos que se dan para demandar la figura jurídica mal llamada matrimonio igualitario, se debe trabajar en otra figura para que respeten los derechos que alegan los grupos LGBT. Matrimonio es un concepto que se recoge de la unión de varón y mujer, el cual le dio origen a la familia y fundamento a la sociedad. Enrique Ayala Martínez pregunta ¿qué promedio llegan a durar los matrimonios en personas del mismo sexo una vez que ya se casaron? Arturo Sánchez Flores, es sencillo, ¿cómo es posible que hayan aprobado el matrimonio igualitario tan solo cuando adoptan a un niño y se levanta en las mañanas y vea que se besan? Eso será traumático para él. Eso lo autorizaron los diputados porque muchos de ellos son homosexuales. Daniel López de la Cruz, en relación a los diputados que votaron por el matrimonio igualitario, que no están bien documentados y es falta de criterio, que se acuerden de ojo por ojo, diente por diente. Y nos saluda a todos. Héctor Hernández García, presidente de la Dimensión de Laicos de la Diócesis de Tabasco, comenta, el gobierno, los diputados, pueden engañarse y engañar a la gente, pero no pueden engañar al dueño de la vida, que es Dios, quien creó hombre y mujer, creó a la familia. Hasta ahora, de todos los que biológicamente se han operado o mutilado, los genitales para un mal llamado cambio de sexo, que han fallecido, y que en sus autopsias siguen siendo hombres y mujeres porque así fue la naturaleza. Amelio Olán Izquierdo, considero que ya dejen de darle tantas vueltas a la unión hombre-mujer, mujer-mujer. Perdón, hombre-hombre, mujer-mujer, que se llama unión igualitaria sin que afecten a terceros, en este caso a los niños. Héctor Hernández aclara que no es que la Iglesia a estos hijos de Dios los rechace, ni está en su contra, simple y sencillamente que no le llamen matrimonio a su alianza hombre-hombre, mujer-mujer, porque no pueden procrear. Roberto García Pérez, entonces yo, gay activo, le daré afiliación a mi esposo gay pasivo al seguro para que lo revise el ginecólogo o el proctólogo. No entiendo. Dice él, no entiendo. Marta Lidia Custodio, existe el derecho de los niños a tener una familia, es decir, un padre y una madre, y no de los adultos de adoptar. Julián Méndez, si pueden proporcionar la lista de los diputados que votaron a favor y en contra del matrimonio igualitario.
debe estar ahí en la página del Congreso. Sí. Cabre Arnic, no es más sencillo para ellos porque quieren todo, quieren el espacio de mujeres siendo hombres. Ani Hernández, no es lo mismo que un matrimonio heterosexual no pueda tener hijos por razones biológicas a dos personas del mismo sexo que simplemente jamás podrán hacerlo. Roberto García Pérez se pregunta, ¿reproducirse? Fabi Campos, ya basta de decir que es discriminatorio al no estar al orden de sus caprichos. Ahora resulta que un hombre puede reproducirse con otro hombre. Si somos iguales ante la ley dentro de nuestras diferencias, sí somos iguales, pero no podemos darle un derecho a un niño igual que a un adulto, a un hombre que a una mujer. María Isabel Torres Mendoza, ¿reproducirse? No, pues no. Georgina Sumaya Hernández, los niños tienen derecho a tener padre hombre y madre mujer. Pepe Toño Carrasco, un católico que no lea a San Pablo. Vale, debe ser Valentina. Terrible decisión de los diputados. Roberto García Pérez, se debió consultar, es correcto. Alicia Castro, no al matrimonio igualitario. Nosotros no estamos de acuerdo con esta ley al vapor. Balcázar Barrientos, creo que todos son gay los diputados al elegir algo que es contra los mandamientos de Dios. Denny de la C, el pueblo tabasqueño es muy especialmente los creyentes y temerosos de Jehová, estamos en contra de leyes impuestas y no tomar la participación ciudadana. Tres más. Georgina Sumaya, los diputados no consultaron a los ciudadanos. Wendy Paretas, en acuerdo que los diputados debían consultar al pueblo sobre ese tema que va en contra de la familia. Tenemos que fortalecer la familia original con valores, no crear e inventar. Bueno, hay muchísimas más, pero el tiempo ya se nos va y bueno, pues tenemos que seguir adelante nosotros. El profesor José Ramón Córdoba considera que está muy interesante el debate, debieran invitar a un psicólogo para saber qué daños podría causar a un niño esta unión, cuál es el impacto en los infantes, lo haremos posteriormente. Bueno, por favor, 1 minuto cada quien para concluir, okay, porque tenemos que proseguir. Así que, ¿tú, Cruz, quieres empezar? Sí, ¿tú? cómo no, mira, nosotros estamos satisfechos, estamos contentos, el colectivo LGBT de Tabasco se logró después de tantos años de trabajo, un trabajo comunitario de todas las organizaciones de la sociedad civil que estábamos aquí en Tabasco, trabajamos los derechos humanos y la prevención del VIH, que no se les olvide también porque trabajamos para que no se infecten los hombres y mujeres de VIH heterosexuales y también las personas de la diversidad sexual. Estamos, les recuerdo a los papás y a las mamás que tienen hijos, que el día que un hijo o una hija le diga papá, mamá, soy gay, no los discriminen, sino que los acojan con amor, para que puedan ser hombres y mujeres bien, para que los ayuden a vivir de una manera digna también, como homosexuales y como lesbianas, bisexuales o transgénero, porque nosotros somos dignos, somos personas que somos dignas también, que también somos amados, que también quien tenga una creencia religiosa, que siendo de la diversidad sexual también somos amados por Dios. Creemos en un Dios que es amor, no creemos en un Dios que es discriminante, como se manejaba en el Antiguo Testamento. Nosotros del colectivo LGBT invitamos también a las instituciones civiles que estamos hablando, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, los medios de comunicación, todo el aparato que se pueda hablar, que abonen con un mensaje positivo para la diversidad sexual, que no sean, que el trato que se le dé cuando se llegue al servicio de salud no sea discriminante por ser una persona transgénero o una persona homosexual o lesbiana, que en la educación también seamos recibidos de una manera que se pueda atender el trabajo para que se dé una educación sexual integral a nuestros niños, niñas, adolescentes para evitar abusos sexuales, para evitar embarazos no planeados. Tabasco es segundo lugar a nivel nacional de embarazos no planeados. También las instituciones religiosas también se predique el amor, que sean incluyentes, no sean excluyentes, porque si excluyen a quienes están siguiéndole cada día, llegando a sus templos, iglesias, etcétera, o sinagogas, están siendo, si no son acogidos amorosamente, se van a sentir rechazados. Entonces, nuestros pastores de cualquier orden, que sea católica o no católica, deben predicar el amor para que de esta manera sus personas, sus grupos sean también integrantes, se puedan ser parte de ese colectivo religioso, pero sobre todo que respetemos, que nos respetemos unos a otros, que se respete a la otra persona por la única diferencia de ser homosexual, porque somos hijos de una familia, y sobre todo que nuestros gobernantes generen políticas públicas
para evitar la no discriminación a cualquier persona y en especial a la orientación sexual o la diversidad sexual. Ocupaste 2. No me importa. Pero está bien. Gracias. No, tampoco me digas así. No, Chuy, gracias. Estoy apuntando nada más, ¿eh? Okay, un minuto, gracias. por favor. Ok, anoto un minuto. Bueno, simple y sencillamente, José, nosotros aquí estamos por la defensa de terceras personas. Tienen derechos, tienen derechos. Una persona a partir de la que adquiere la mayoría de edad puede hacer con su vida lo que determine y se le tiene que respetar. Te hablaba yo cuando antes de entrar aquí a cabina de que la circunstancia es cuando los lobbies quieren interferir en el derecho de los terceros, quieren interferir en el derecho de los padres a adoctrinar a nuestros hijos en las escuelas y abrirles el abanico de las preferencias sexuales. Ya hubo un caso de manera específica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que con el dicho de que iba a dar clases de contra bullying, aprovecharon para hablar de cambio de sexo con cirugía y con cuestiones hormonales. ¿Qué es lo que sigue? Sigue en un efecto dominó. Viene la ley de crimen de odio, viene la ley de identidad sexual que van a estar en las escuelas. ¿Quiénes van a determinar lo que es odio? Los grupos. Bien. Son los que van a determinar. Raúl, un minuto, por favor. Bueno, para empezar, el amor no se regula. Finalmente, la decisión de cada persona de amar a quien quiera hacerlo no puede ser regulada a través de la ley. Es una decisión personal, nosotros así la entendemos. Lamentamos que los diputados no hayan consultado con los ciudadanos. Pudo haberse establecido una figura jurídica de avanzada sobre este tema para garantizar el derecho de las personas del mismo sexo a tener una unión civil, obviamente distinta al matrimonio, porque si uno revisa el Código Civil se dará cuenta que todo el Código Civil está construido para garantizar la unión hombre-mujer, la protección de los hijos y en caso de separación, cómo debe actuar el Estado para proteger. Recuerden, siempre se busca la protección de los hijos. La terapia de conversión, como se quiere legislar, lo único que va a hacer es atentar contra el derecho de los niños y de los padres. Y ahí sí, el amor sería regulado, la convivencia padre-hijo sería regulada a través de una ley por el Estado, que además nos afectaría a las familias tabasqueñas. En la manera en cómo está construido actualmente esta modificación al Código Civil, afecta a las familias tabasqueñas. Pues son las 6 de la tarde, 45 minutos, nos tenemos que ir, les agradezco mucho. Carlos Mario Cruz de la Ranchería Aztlán, primera dice que, bueno, que me felicita. Y sí, es verdad, hay un costo político con Morena, pero ya van a ir a buscar el voto, les dice. Rocío Rovirosa me dice, como mujer me indigna que quieran utilizar a las mujeres como incubadora. Eso sí es discriminatorio, usarlas como esclavas para reproducir. Ella dice ser además coordinadora de Red Familia Tabasco. Bueno, nos vamos. José Cruz Guzmán, Matías, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Chuy, por la invitación. Javier Ramos, muchas gracias siempre, también Chuy, por estar con nosotros esta tarde. Contigo. Qué amable. Y Raúl Álvarez, qué bueno que has regresado a tu casa. Así es, gracias, Chuy. Okay. Y que no sea la última vez. Que no sea la última. Yo creo que el tema da para mucho, es apasionante, trae muchos aristas, trae muchas cosas para discutir. Caray, se puede ver desde muchos ángulos, el educativo, el psicológico, en fin, hay el mismo religioso, que no hemos metido un debate religioso hoy, y que yo no sé qué tan conveniente fuera tener un debate religioso, porque si algo pega de verdad, si algo polariza, si algo enfrenta, es cuando entra de por medio el tema religioso, porque ese sí cala mucho en las personas. En fin, pues muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Gracias, muy amable. Gracias, Chuy. Nosotros nos vamos, les recuerdo nada más que enseguida, después de que tengamos algo de música y sacar los comerciales que se han ido quedando ahí, los compromisos con nuestros patrocinadores, iremos ya con Juan Pablo Sevilla Telles, todo el equipo en la cosecha de la información del día, en Reporte de la Noche. A las 9 no se olviden que estará el psicólogo Paco Evia
en Vive Hoy. No se lo pierdan ustedes porque son programas que nos ayudan, nos construyen y nos invitan a ser mejores personas. Mañana tempranito a las 5, Carlos Cabrales y Amanecer de mi Tierra, 6 de la mañana, todo el equipo con Hugo Triano en Buenos Días Telereportaje, los avances informativos y el servicio social. Y enseguida, telereportaje con Emanuel Civilla y todo el equipo de Telereportaje y la BT. Que Dios les bendiga, pásela muy bien. ¡Y arriba, corazones! ¡Adiós! Los lunes